Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Cada día que pasa y Manuel Adorni sigue siendo el jefe de gabinete, uno siente la sensación o la tentación de pensar que es una injusticia y que está todo mal. Y en un punto es cierto, está todo mal. De hecho, este martes estuvo allí en primer plano en el homenaje al Papa Francisco, de quien este 21 de abril se cumplió un año de su muerte, en la Basílica de Luján, el homenaje. Parte del gobierno, el presidente Milei no está en viaje, una vez más, y la comitiva estuvo encabezada por el jefe de gabinete. ¿Por qué? Saben ustedes, Victoria Villarruel, la pelea interna, el corrimiento también en eso, desprolijo que le hacen a la vicepresidenta, que debe quedar a cargo del Poder Ejecutivo, pero que en los papeles y en la práctica queda a cargo del jefe de gabinete. Pero hay una realidad detrás de toda esta historia. Primero, lo voy a hacer muy breve. Adorni sigue llevándose la marca. Hay días en que tiene mayor intensidad del tema y días en que la cosa parece que hubiera pasado. Y se lleva la marca de hablar de lo importante. O mejor dicho, de que no hablemos de lo importante. Que es el genocidio social, económico y cultural al que está siendo sometido el pueblo argentino, producto de las políticas permanentes, cotidianas y en aumento del gobierno de Javier Milei y su banda. Pero hay un triunfo también para el gobierno en que Manuel Adorni siga siendo jefe de gabinete, más allá de la actuación del Poder Judicial, el triunfo en que esto termina una vez más abonando el desprestigio de la política. Entonces, llegado el momento, los personajes descartables pasan y no, como decía Enrique Pinti, los artistas quedan, los personajes descartables pasan y la antipolítica sedimenta. Sedimenta en frustraciones colectivas, sedimenta en no encontrar la vuelta y la salida a una situación que nos agobia cada minuto. Y en ese juego, en ese fango de la historia, ganan siempre las derechas. La antipolítica es el chiquero de las derechas, donde se alimentan, donde se regodean, donde se embarran y nos destruyen a nosotros con reglas que no son las de las convivencias medianamente democráticas que conocíamos hasta hace algún tiempo. No hay argumentación, no hay debate, no hay respeto por el otro, hay simplemente la imposición, que lo tienen siempre las derechas, siempre, 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 en el tiempo en que uno quiera ver este tipo de situaciones. Lo que pasa es que hoy además le suman el desparpajo de hacerlo como las hienas, riéndose, y uno no termina sabiendo por qué se ríen. Ahí está Manuel Adorni, entonces, en el homenaje al Papa Francisco. Si hay un más allá, tengo para mí que no debe estar muy contento el cardenal Bergoglio, que se fue de Buenos Aires siendo arzobispo para terminar siendo papa, y hoy, a un año de su muerte, el gobierno le ofrenda un homenaje, podríamos decir, con todas estas condiciones de vida que estamos describiendo. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Informe de Pájaros. Luana Jaet, ¿cómo estás? Buenas. Qué buena introducción. Vine angelado hoy. Vine angelado, no, pensaba en el contraste, ¿no? Solana López, ¿cómo estás? Un año sin el Papa y Así el gobierno con un homenaje. Sí, lo que pasa es que creo que lo que sucedió ayer con Milei fue tan tremendo. Posición que tuvo, esta frase que no es la primera vez que lo dice, acerca de que hay que terminar con otras culturas, la cual evidentemente incluyen
todas aquellas culturas a las cuales Milei no pertenece, es decir, todo lo otro es para aniquilar. Me parece que no le quedaba otra. Además, bueno, estuvo la visita del cura DJ, al que cuento que fui a ver, por supuesto. Vos sabés que es un fenómeno. Jorge Kreines, ¿cómo estás? Buenas noches. Un capo el cura DJ. Un capo. Estuve a punto. Un canchero de ir. bárbaro. Estuve a punto de ir. Vi el armado del escenario el viernes, que pasé ahí, yo también. atravesé la plaza y me cortaron el camino porque iba tarde y justo estaba ya cortado porque estaban armando el escenario. Pero no importa, uno no puede oponerse jamás a una manifestación popular de cualquier tipo con un escenario, menos a esta, está claro. Pero la iglesia marcó un poquito cancha con este festival. Sí, la intención me parece de la Iglesia Católica, porque eligió la Casa Rosada. Podría haber elegido cualquier otro lugar. Te diría que la 9 de julio era hasta más apropiada. La 9 de julio era más apropiada, hubo muchas Palermo, por incomodidades sí. porque el volumen de la participación fue muy grande y muy diverso. Había muchas familias con chicos, entonces en ese volumen era incómodo. Pero creo que fue una decisión política la de hacer ese festival con el homenaje al Papa Francisco frente a la Casa Rosada. Bueno, podrías hacer en un ratito una pastillita de crónica para los que no estuvimos allí. Yo quisiera saber, a mí me llamó mucho la atención, la verdad que me reivindico una persona muy atea, marxista, dialéctica entre todo. Pero te dejaban entrar igual, ¿eh? No, sí, por supuesto. No te pedían certificado de bautismo. Pero sí, me llamó mucho la atención la cantidad de personas que había, la cantidad de familias. Así que si nos podés hacer un pequeño adelanto de esa experiencia que hubo, porque también fue tendencia en las redes sociales. Exactamente, ahí lo va a contar Solana, que fue nuestra, sin saberlo, nosotros, ¿no? Claro, nuestra movilera, nuestra enviada especial. Hice algunos videitos, pero para pasarle a mi hijo más chico, que tiene 21 años y va a este tipo de fiestas electrónicas, y entonces le hice videitos para pasarle a Ricky. A mí me surgen un montón de preguntas, si se le pasó tomando agua como la gente o no. Yo la verdad que sí, me la pasé tomando agua porque hacía mucho calor. Hacía mucho calor. Como los pibes. Bueno, así vamos comenzando nuestro informe de pájaros en este martes, el capítulo 27. Estamos en el 11 26 99 95 74. Acuérdense, nos encuentran en @informe de pájaros. Suscríbanse al canal de YouTube de la radio, en Radio Con Aguante, ahí activan la campanita, le dan me gusta, comparten los contenidos de este programa y de todo el resto de la propuesta de esta casa que nos alberga desde agosto del año pasado, y por supuesto también en las redes en @Radio Con Aguante. Hasta las 10 de la noche estamos en vivo en radioconaguante.com.ar y después quedamos ahí alojados hablando del padre DJ de Guillermo. Quedamos alojados en la nube, en algún lado de la nube quedamos alojados, y esto me da un poco de temor, pero así son las cosas hoy en día. El aire nos aloja y esto así comienza, así levanta vuelo, Informe de Pájaros. Radio Con Aguante. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Informe de pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. La política internacional por estas horas parece una especie de remedo de mal gusto del meneadito, porque se mueve para acá, se mueve para allá, y no terminamos nunca de saber cómo es el paso, pero confieso que nos hemos perdido mucho, y arranco con esto, Jorge Kreines, con las idas y vueltas de Donald Trump, en torno a el alto el fuego, en torno a las condiciones, la negociación. Te lo planteo así, casi como un juego, y abrimos el capítulo internacional con, por supuesto, su impacto aquí en la República Argentina. Aparecimos ahí, está muy bien. Hay promo, duplica. Hay voces que llegan. Duplica Informe de Pájaros hoy, porque era creo Informe de Pájaros. Bueno, hablas de Donald Trump, yo también quisiera hablar de Javier Milei y la dupla que constituyen ambos, ¿no? Junto a otros personajes del mundo. Porque resulta que Javier Milei se encuentra ahora mismo
ni más ni menos que en Israel. Y que ahí ha hecho una visita, como siempre, ha ido a llorar al Muro de los Lamentos y se vincula con la secta Leibovich, que es del sionismo lo más extremo, y es una asociación que está muy cuestionada incluso en la justicia. Pero resulta que este hombre ha ido allá a firmar unos acuerdos que tienen el nombre de los acuerdos de Isaac. Yo tengo un amigo palestino que se llama Itzhak, pero se ve que ahí está todo bastante mezclado en esa zona. Y entonces han firmado unos acuerdos que de hecho abren la puerta a los servicios de inteligencia y de seguridad del sionismo israelí para actuar libremente en la Argentina. Son unos acuerdos con los cuales el Mossad, por ejemplo, y las fuerzas de defensa israelíes van a tener una inmiscusión directa en los asuntos internos de la Argentina, lo cual implica una alta peligrosidad, porque hay que decir que son instancias, estos servicios del Estado de Israel, que no son particularmente prestigiosos en el mundo, sino todo lo contrario. Benjamín Netanyahu está acusado por la Corte Penal Internacional como criminal de guerra y no puede pisar el suelo de la mayoría de los países del mundo que adhieren al Tratado de Roma, porque tienen la orden, lógicamente, que surge de esa condena de la Corte Penal Internacional y del Tratado de Roma, de detenerlo inmediatamente por criminal de guerra. No es un tribunal de izquierdas, ni mucho menos. Por ejemplo, también ha condenado a Putin por algunos hechos que el tribunal considera que han ocurrido en torno al problema de Ucrania. Y entonces tiene muy limitada su capacidad de circular por el mundo. Por supuesto, él puede llegar sin ningún problema al Salón Oval de la Casa Blanca y reunirse con el señor de la lengua descontrolada, que es Donald Trump. Alfombra roja de la sociedad por ahora de hierro, ¿no? Que si hacemos una lista de sus declaraciones, las vamos ordenando desde, por ejemplo, el 3 de enero, cuando atacaron Caracas, en adelante, vamos a ver una cantidad de contradicciones y de exageraciones y de expresiones que para un jefe de Estado de una potencia importante como es los Estados Unidos, por más deprimida y decaída que esté hoy, son verdaderamente un escándalo internacional. Acá hay una sección de la vergüenza del día. El momento vergüenza. El momento vergüenza. Sí. Y bueno, sus adeptos deberían tener vergüenza, porque el hombre, primero que ha proclamado casi 7 u 8 ultimátums, que ninguno de ellos ha sido cumplido. La credibilidad de las palabras de Donald Trump está por el suelo, o por el sótano. Y entonces, ¿con quién se alía Milei? Con las peores causas del mundo. No solamente el acuerdo de Isaac ahora con el sionismo israelí, también los acuerdos que se firmaron en su momento oportuno y que permiten la instalación de una base de submarinos en Ushuaia, de submarinos yanquis. Claro. Entonces, nos parece que, por otra parte, por ejemplo, en las Naciones Unidas se votó una resolución para condenar los sistemas esclavistas. Y resulta que la Argentina votó en contra, con el Estado de Israel y con Estados Unidos y alguna otra potencia occidental, votaron en contra como que el esclavismo no fuera un delito. Desde ya que los comunistas planteamos que en su momento vamos a establecer en el Código Penal el delito de la explotación del hombre por el hombre. Pero todavía para eso falta un tiempito. El hecho cierto es que no condenar la esclavitud es pensar en retrotraer la sociedad mundial siglos y siglos para atrás.
ha pasado la esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Algunos están tratando de alcanzar el socialismo y resulta que nos quieren hacer retroceder a los tiempos de la esclavitud. Así que me parece que Javier Milei se asocia a las peores causas. Pero las peores causas y los más graves problemas, porque Estados Unidos pretende salir de su situación crítica interna atacando a la República Islámica de Irán y atacando al Líbano, que no es un segundo plano, sino que es algo muy importante. Y con eso, en lugar de resolver su problemática económica, la agrava, porque las noticias que llegan desde Estados Unidos indican que están gastando 40.000 millones de dólares diarios en el gasto de la guerra. Especialmente la guerra de Irán, y es el presupuesto militar el que arruina la economía norteamericana. Y hay un gran movimiento que se empieza a gestar en Estados Unidos contra este presupuesto militar. Me parece que es una cuestión clave que el pueblo norteamericano que empieza a reaccionar, porque toda la política de aranceles con las que Donald Trump pretende violentar el libre comercio a nivel global repercute en el costo de los productos en los Estados Unidos, en el costo de los medicamentos, en el costo de los servicios y en el costo del combustible, que está detrás de toda la inflación. Entonces nosotros que somos, y esto para Javier Milei, nosotros que somos un país que tiene una inflación histórica, que no ha cesado por décadas, ahora somos un país que recibe una inflación global producto de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, el aumento del precio internacional del barril del petróleo y la ruptura de la cadena de suministros, y la inflación global en la Argentina se suma a la inflación local, con lo cual es evidente que ya se ve esto en las paradas de colectivo. Producto también de la dependencia extrema que tiene la economía argentina para con el dólar, fundamentalmente. Extrema y en ascenso, en crecimiento permanente. Entonces acá hay el grado de dependencia de la Argentina de los Estados Unidos nunca fue tan tremendo como en este mismo momento. Estamos en un momento de mayor dependencia y nos parece que la contradicción principal que tenemos en este momento en la Argentina es contra el imperialismo, contra esa dominación, contra esa dependencia, porque se pretende reponer una falsa contradicción, bueno, no tan falsa tal vez, pero sería secundaria, entre fascismo y democracia. Y nos parece que si está en cuestión la democracia ante peligros neofascistas, tiene que ver con ese mismo elemento de la dependencia, ¿no? Cuando Videla, Macera y Agosti dieron el golpe de Estado en 1976, esto estaba integrado en lo que se daba en llamar la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, y golpes similares se habían dado en Chile, en Brasil, en Uruguay y en varios países de la región. Hoy también tenemos las mismas políticas, pero se aplican fanática y dogmáticamente sin necesidad de golpe militar. Y esto incrementa la idea de que la cuestión es liberación o dependencia. Me parece que por lo tanto, si vamos a pensar en una salida política para la Argentina que implique también una política exterior independiente, por ejemplo, asociarse a los BRICS, promover la integración latinoamericana y caribeña, reconstruir Mercosur, UNASUR, la CELAC, etcétera, me parece que ese proyecto de un país asociado a lo sano del planeta es lo que debiera ser un gobierno popular. Hay que pensar también en materia de política internacional en el post-mileísmo. Y ese post-mileísmo va a ser algo parecido
al gobierno de Alberto Fernández. No es que me la agarre con Alberto Fernández personalmente, pero No, es como para ciclo abreviar un histórico, poquito, claro. es para abreviar, ¿no? Un gobierno que se autopercibe progre, pero que no cambia nada. Y entonces las políticas del macrismo continuaron, la deuda externa con el Fondo Monetario y demás continuó, y así sucesivamente. Entonces, si pensamos el posmileísmo, tiene que ser un posmileísmo soberanista, latinoamericanista, pacifista, en el sentido de que no se asocie a genocidios como el que comete el Estado de Israel con el apoyo yanqui contra los palestinos. Y ahora hay que decir que el enfrentamiento que está desarrollando Estados Unidos junto con Israel en contra de Irán, en verdad no es solo contra la República Islámica de Irán. Estamos viendo que el que se enfrenta decididamente contra las políticas de Donald Trump, que apoya a Javier Milei, es el eje de la resistencia, que incluye a Yemen, que incluye a Irak, que incluye a Líbano. Y ahora en el Líbano hay una situación muy particular, porque en Líbano hay un gobierno interreligioso. Hay una parte del gobierno libanés que es de musulmán, de orientación musulmana, otra parte cristiana, y así de otros sectores religiosos. Por ejemplo, los sectores ateos, tipo el Partido Comunista Libanés, no están en el gobierno porque no pertenecen a ninguna de estas congregaciones religiosas. Claro. Ahora, el presidente del Líbano está a punto de ir a Washington a reunirse con Netanyahu y con Donald Trump. Me parece que esto no representa los intereses nacionales del Líbano en este momento. Por el contrario, quien defiende la soberanía del Líbano es el Partido de Dios, que es lo que se conoce como Hezbollah. El Partido de Dios, que es un partido político en Líbano, que tiene su bloque parlamentario, que se llama el Bloque de la Resistencia, y que tiene algún ministro, y que es una fuerza política importante. La mayoría musulmana chiita en Líbano está en el sur, tanto en el sur del Líbano como en el sur de la ciudad de Beirut, que es donde ataca básicamente Israel, ¿no? Que han producido el genocidio y la tierra arrasada en la Franja de Gaza, y ahora están haciendo algo muy parecido en el sur del Líbano. Entonces, este presidente que se va a reunir con Donald Trump y con Benjamín Netanyahu, en una reunión donde le gustaría muchísimo estar tal vez a Javier Milei, pero no está convocado, por suerte para la Argentina. Entonces, me parece que lo del Líbano es crucial. Hay dos cuestiones cruciales en la negociación que se está realizando en Islamabad, la capital pakistaní, que son el tema del estrecho de Hormuz y el tema del Líbano. Esas son las dos cuestiones claves tal cual que están en curso. Ahora, Jorge, para cerrar, lo de Milei en la relación con estos dos personajes, Netanyahu y Donald Trump, para la Argentina ni siquiera significa una ganancia en términos de posibilidades, porque vos me decís, bueno, te asocias con el diablo, pero te abre puertas, alguien te lo puede defender, digamos. Nada de nada. Nada de nada, al contrario, porque hay crecimiento de la presencia de capitales israelíes en la Argentina. El RIGI y otra legislación estadounidense, pro-estadounidense en la Argentina, favorece el ingreso de capitales norteamericanos que vienen a llevarse 4, 5 y hasta $10 de cada uno que invierten. Y particularmente también este fenómeno tiene que ver con la extranjerización de la tierra, especialmente en la Patagonia, donde capitales tanto del sionismo israelí como de Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que se están comprando libremente y violando la ley de tierras de frontera, grandes extensiones de tierra en la Patagonia, en un modo que hay que analizar porque es un nuevo modo de tenencia de la tierra en la Argentina, que es la compra
por bajos montos para lo que es el sistema financiero internacional, de grandes espacios de tierra en la Argentina que ya no son de la oligarquía terrateniente histórica de la sociedad rural, sino de sectores del gran capital internacional asociado al sistema financiero global. Cosas que no pasarían ni en Estados Unidos ni en Israel. Ningún millonario extranjero podría ir a comprar 10.000 hectáreas a Israel o Estados Unidos. Ni mucho menos. Ni mucho menos. De manera de que estamos asociados a las peores causas del mundo, y esto es un perjuicio muy grave que tiene mucho que ver con las dificultades en el bolsillo que tenemos cada uno de los argentinos y de las argentinas en este momento, tanto para cargar la tarjeta SUBE como para llegar a fin de mes. Es Jorge Kreines con el análisis de la situación del mundo y la relación con Javier Milei, que está otra vez, uno perdió la cuenta ya, Jorge, Solana y Luana, de la cantidad de viajes al exterior que hizo el presidente argentino. Si tomas una semana, los 7 días, uno de esos 7 días los pasó en el exterior desde que asumió. Ese es más o menos el dato. Con la nuestra, como dicen, ¿verdad? Toda con la tuya, sobre todo la tuya. Sí, la mía. Sí. Informe de pájaros. Alas abiertas, sobre la política, la economía y la cultura. ...20:36 en toda la República Argentina en este momento. Los que estamos en vivo aquí en radioconaguante.com.ar, estamos transitando este martes 21 de abril, día de mucha humedad, de lluvia, de algo de calor también acá en la ciudad, en un clima bastante espanto mileísta, ¿no? Podríamos decir, para... A la altura de las circunstancias, el clima. Ayer pasé por la Casa Rosada. Ayer pasé por tu casa, decía. Sí, y me tiraste un ajuste. Pasé por la Casa Rosada y se me ocurrió pensar que alguien podría decir, che, acá labura alguien, viene alguien, no hay nadie. Los que mantienen el lugar, los trabajadores. Los granaderos. Los granaderos también. Un lugar hermoso, ¿no? Por donde lo mire, por dentro, por fuera. El jardinero también. Sí, claro. Viste los señores que ilustran las manijas de la puerta. En la Casa Rosada hay 6 palmeras. Sí. 5 grandes y una más peticita. Ajá. Que se debe al bombardeo de 1955. Quedó ahí. Que afectó una de las 6 palmeras, y la más pequeñita es la nueva que fue plantada. En el patio de las palmeras, si hablaran esas palmeras, las cosas que dirían, pero hay una que es más chiquita por aquel bombardeo. Es uno de los pocos casos donde las fuerzas militares de un país bombardean su propio país. Exactamente, y ahí es cuando se produjo el debut o el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, mal dicho muchas veces, en la Guerra de las Malvinas. No, fue el 16 de junio de 1955 contra el propio pueblo argentino, porque había aviones de la Armada y había aviones de la Fuerza Aérea. Paradójicamente una fuerza... donde había pueblo. Paradójicamente una fuerza creada durante el gobierno de Juan Domingo Perón por razones tecnológicas. Antes los aviones no tenían el peso que tuvieron desde ese momento. Bueno, nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿les parece? Porque hablamos de la Plaza de Mayo y ahí a 100 pasos de la Casa Rosada, en algún momento, los más jóvenes por ahí no se acuerdan, funcionaba la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la antigua municipalidad. Mirá qué viejo que me puse. Antonella Bianco, vos que sos tan joven, ¿llegaste a ver al jefe de gobierno alguna vez allí en Avenida de Mayo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Sí, soy joven, pero ya no tanto, y hemos estado en muchísimas movilizaciones frente a la jefatura, la vieja jefatura de gobierno ya, para hacer los reclamos correspondientes. Che, raro. Sí, sigue siendo el gobierno de la ciudad, eso tengo entendido. Sí, sigue siendo parte, pero ahora toda la centralidad del Ejecutivo pasó al edificio de Parque Patricios, al que ya hemos visitado también varias veces. Ahí
cerquita de Pepirí Caseros, atrás nomás. Pero sí, siguen siendo dependencias, parte del Ministerio de Cultura sigue funcionando ahí también, de la Ciudad de Buenos Aires, así que sí, sigue siendo parte del Ejecutivo con otras funciones. Bueno, Antonella es dirigente de ATE, de UTE CETERA, el sindicato de las y los docentes de la ciudad, de uno de los tantos gremios que hay, el más importante en términos numéricos, y por estos días estamos atravesando una especie de tormenta perfecta. A ver cómo lo estás mirando vos con el tema de... Te pongo el combo arriba de la mesa y lo empezamos a ordenar desde tu mirada. Amenazas en la escuela, pintadas en los baños, algo de, por supuesto, preocupación fuerte, lo que ocurrió en la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Cristóbal, con el asesinato de un joven por parte de otro, y mucho de manija de la gestión del miedo, podríamos decir, ¿no? Bueno, pongan detectores de armas en las escuelas, pongan policías en cada baño. ¿Viste? Empezamos con la locura de la punitivización de la vida cotidiana y los riesgos que esto implica para los pibes, para los laburantes de la educación y para la sociedad en general. ¿Cómo lo estás mirando en estos días? Bueno, es un combo muy complejo el que se da en los últimos días, la última semana, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en otros lugares del país, en relación a estas pintadas que empezaron a aparecer en las escuelas, con un condimento, como bien decías, respecto de la situación trágica de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de San Cristóbal, y un manijeo también mediático, ¿no? Hay como varias aristas a trabajar, me parece, que es que esto no nace hoy con estas pintadas, ni tampoco con la situación de San Cristóbal. Lo que sucede es que la violencia social, a la que ya hace varios años están promoviendo desde las principales figuras del Estado, esta violencia social que cada vez es más evidente, permea hace mucho en lo que son los barrios y las escuelas de los márgenes, ¿no? Ayer hablábamos con una camarada de la FEDE, que justamente nos planteaba esto, digo, la violencia no es nueva, no es de esta última semana, ni tampoco con lo que pasó en San Cristóbal, ¿no? Así que a nosotros lo que nos preocupa es que hay una manija muy fuerte desde una perspectiva punitivista en relación a esto que viene sucediendo, ¿no? Y me parece lo más complejo, ¿no? Así que estamos preocupados porque nosotros y nosotras como docentes y los pibes y las pibas hace mucho que venimos reclamando que no tenemos herramientas, que la escuela no tiene herramientas, así como es la escuela la gran institución que recibe todo lo que pasa alrededor y que trabaja con todo lo que pasa alrededor. No tenemos las herramientas ni los recursos para poder trabajar estas situaciones, pero estamos hablando de años de financiamiento, años de ajuste y años de recorte, y eso sumado a una gran movida de redes sociales, casi lo incluyo, digo, que tiene que ver con el fomento de la violencia. Hay un estudio muy interesante del Ministerio Público Fiscal respecto de las comunidades del true crime. Digo, la operativización de la violencia y del odio, tomando a los pibes y a las pibas, sobre todo a los pibes, sobre todo a los varones, pero a los pibes y a las pibas, en un momento en el cual están muy desamparados en el esquema social. Están solos y solas. Y eso es algo que nosotros y nosotras de las escuelas venimos planteando. Obviamente, en esta situación, cuando desborda los márgenes, a partir, por un lado, del hecho trágico de San Cristóbal, pero también de todo lo que sucedió en un montón de escuelas de distintas clases sociales y sobre todo de clase media, cuando desborda los márgenes es cuando se pone el foco. Y esto es lo que estamos atravesando hoy, ¿no? El foco puesto desde un lugar profundamente punitivista, ¿no? Policía en la puerta de las escuelas, llamados al 911, la criminalización
que si nos ponemos a pensar también, que es muy importante, que queda muy de lado en esta situación, con una ley penal juvenil votada y aprobada hace muy poquito. Entonces ahí hay un linkeo que tiene que ver con la criminalización de los pibes y de las pibas, que hay que poder profundizar y alertar, ¿no? Porque ahí hay una conexión clarísima, ¿no? Respecto de la criminalización de las juventudes. Antonella, ¿cómo estás? Buenas noches. Solana te habla. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Sol. Mira, siguiendo la línea de tu reflexión, pensaba cómo este gobierno, lejos de dar respuestas de solución, embarra mucho más la cancha con objetivos políticos claramente, y hoy ha sido parte de una conferencia de prensa junto a otras dirigentas sindicales y políticas con respecto a este proyecto de ley de falsas denuncias terrible. Uh-huh. Y lo ligaba a cómo este gobierno intenta todos los días desarmar lo poco que todavía existe como política pública o como acción desde el Estado para la prevención de esta violencia social en la que nos encontramos, ¿no? Sí, es realmente, bueno, lo que sucede hoy también es parte, me parece, de lo que venimos viviendo hace varios años, el lobby respecto de, vamos a llamarlo como se planteó hoy, que es importante decirlo así, ¿no? La criminalización de aquellas y aquellos que denuncian situaciones de violencia de género y abuso sexual, ¿no? Es la línea clara que une, me parece, todos estos puntos, justamente es eso, es la criminalización de sectores que son además los sectores más dinámicos a la hora de plantar resistencia a este sistema. Los feminismos y el avance de las políticas públicas feministas que se dieron en su momento y las juventudes, ¿no? Me parece que aparentemente no hay un linkeo, pero si hurgamos apenas un poquito nos damos cuenta que hay una necesidad por parte del poder del Estado de criminalizar, que es lo que decía antes respecto de otra situación. Digo, situaciones de violencia que nosotros y nosotras recibimos en las escuelas no es de esta última semana ni del último mes. Estamos hablando incluso de varios años antes de, obviamente, de la asunción del gobierno de Javier Milei, pero que esa violencia que viene construyendo el Estado, el Ejecutivo y sus distintos funcionarios, generó un crecimiento exponencial de esa violencia, porque sigue habiendo sectores que nosotros y nosotras lo vemos todos los días en las escuelas de los márgenes. Por eso las invito a charlar con los pibes y las pibas en Lugano, en Soldati, en la 21-24 en Barraca. No es nueva la situación de violencia, que tienen que ver además una profunda crisis económica y social, y por lo tanto después también política que se genera en esas juventudes. Son pibes y pibas que hace años ven a sus familias expulsadas por este sistema, que no tienen lugar para poder crecer, desarrollarse libremente, que siguen viviendo en situaciones sumamente precarias, que viven todos los días la violencia del sistema. Y a partir de ahí estas redes, como la de la comunidad del True Crime y demás, son herramientas que el propio sistema genera para generar estas situaciones de violencia social que se plantean y se demuestran en la escuela, que son mucho más profundas y que da la excusa al propio sistema para desplegar una política represiva y de criminalización. Anto, ¿cómo va? Te habla Luana. Hola. Te quería hacer una consulta también, y es respecto a lo que venías mencionando, y es que hay una relación entre este contexto de terrible crisis social,
de la que estamos viviendo, una crisis económica, una angustia, ¿no?, social que hay y que es persistente a estas juventudes. Por eso este gran pico de suicidio adolescente. Y eso también está relacionado con el vaciamiento de la salud mental. Y como recién mencionabas, sobre la falta de oportunidades y la falta de perspectiva de futuro que hay hacia los jóvenes, la juventud de las adolescencias de hoy en día. Obvio que está marcada esta profunda crisis y esta violencia que viene calando cada vez más. Ayer escuchábamos a algunos de estos dirigentes estudiantiles, que son pibes de los centros de estudiantes, diciendo que el propio presidente es violento cuando habla y sus medidas son violentas, y eso repercute directamente en la sociedad. ¿Cómo lo ves vos y cómo lo relacionarías? Bueno, retomando un poco esto que decías, ¿no? La situación de la salud mental en los niños, niñas y adolescentes está en una crisis muy fuerte que claramente tiene que ver además con la gran crisis económica y social que estamos atravesando, en la que los pibes y las pibas cada vez están más solos y solas en sus casas porque las madres, los padres, abuelos, abuelas, tíos y cualquier adulto con quien conviven, tienen que salir a laburar y tener 2, 3, 4 laburos para llegar a fin de mes, o más o menos, o arañar el fin de mes, incluso ellos y ellas mismas teniendo que salir a laburar, y un Estado que no solo no aborda y no contiene desde la política pública respecto de esa salud mental en un periodo que es muy complejo. Todos en la mesa ahí han sido adolescentes, hay un montón de cosas que se dan, que se generan, de preguntas, de situaciones, y la realidad es que lo único que hay como respuesta estatal es más violencia, y también una asociación que nosotras, las feministas, lo veníamos viendo y lo veníamos analizando antes de 2023, ¿no? Pensando no solo en Milei, sino en sus ideólogos, Laje, Nicolás Márquez y toda esa serie de energúmenos, un despliegue en el cual se contacta la gran crisis de salud mental, la gran crisis económica, y una idea de que la culpa de esa crisis que atraviesan los varones jóvenes tiene que ver con que el avance de los derechos humanos en términos de mujeres y diversidades rompieron con las posibilidades de esos pibes jóvenes. Y me parece que también hay algo clave que no decimos mucho, o que tratamos de decirlo y muchas veces cae en saco roto. Tenemos una tarea muy titánica de poder analizar efectivamente cuáles fueron los efectos de la pandemia y del aislamiento de los pibes y de las pibas. Y eso lo charlamos mucho con los chicos y las chicas en las escuelas, sobre todo adolescentes que están terminando, cómo el aislamiento, necesario en su momento, por supuesto, y demás, cómo impregnó de una situación de individualismo muy fuerte, de aislamiento y de imposibilidad de compartir con los otros cómo poder laburar, digamos, estas situaciones en colectivo, digamos, ¿no? Muchas veces nuestras inquietudes como jóvenes se dieron y se resolvieron o se buscaron cauces colectivos. Y la cuestión de la pandemia ahí me parece que también hay algo ahí que nos trajo una crisis muy profunda, que relacionó también con el triunfo de Javier Milei y con el despliegue de estos discursos violentos. Anto, yo te hago una última de mi parte, después cierra Lu con otra. Tiene que ver con lo siguiente, despejando la postura del gobierno de la ciudad y Jorge Macri, que ayer habló del tema, despejando todo el análisis que nos hace eso en torno a las redes, al momento de violencia del discurso oficial y al estado de situación. ¿Qué pasa en la escuela en concreto con las y los docentes, con los directivos, con las familias? ¿Cómo se está abordando y qué sabes de qué se está haciendo, ¿no? Porque aparece una pintada, aparece un cartel y uno dice, che, es joda, es cierto, hay que tomar alguna medida de precaución, por supuesto, pero ¿cómo ves que lo está trabajando en el territorio en concreto? Bueno, me parece que siempre que hay una crisis hay una oportunidad.
Y en ese sentido se ha puesto la alerta también en la rotura de los lazos que había entre las familias, la escuela y el territorio, ¿no? Y la realidad es que estamos empezando a reconstruir esas situaciones, encontrarnos nuevamente, digo, las escuelas, que de nuevo, ¿no? Están desfinanciadas, que están ajustadas en la Ciudad de Buenos Aires, que los departamentos de orientación no dan abasto, que necesitamos más recursos y los vamos a seguir reclamando, por supuesto, porque la crisis es muy aguda. Digo, estamos encontrándonos con las cooperadoras escolares, con las familias, con los pibes y con las pibas. De hecho, el día de ayer hicimos en la UTE un encuentro con estudiantes secundarios, con organizaciones de la sociedad civil. Estuvo la compañera Claudia Cesaroni, por ejemplo, también participando ayer, compañeros también de APDH, digo, de organismos de derechos humanos, digo, tratando de buscar respuestas rápidas, colectivas, que reconstruyan desde abajo, que me parece que es fundamental, que reconstruyan desde abajo, desde cada escuela, desde cada territorio, estas redes para poder construir y cuidar, ¿no? Desde la autonomía, por supuesto, progresiva que tienen que tener los pibes y las pibas, cuidar las adolescencias, cuidar las infancias a partir de estas situaciones. Esperamos que igual haya una respuesta estatal, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que no sea de hoy. Hoy hubo una conferencia de prensa temprano del jefe de gobierno y de la ministra de Educación con una perspectiva muy punitivista, ¿no? Claro. Y nosotros y nosotras planteamos que esa no puede ser la solución. La criminalización de los pibes nunca es la solución, sino que tenemos que abordar fuertemente qué es lo que nos están diciendo con esto, ¿no? Ahí estamos en una etapa en donde los pibes y las pibas no son escuchados tampoco. Por sus familias, muchas veces por nosotros y nosotras como docentes, y se nos escapan estas situaciones, y ahí es donde me parece que tenemos una tarea titánica, pero que a partir de esta situación emergente, como decía, que desbordó los márgenes, nos permita abordarla intersectorialmente, que es parte de lo que tenemos que recuperar y que claramente durante estos años se rompió. Así que en eso estamos. Anto, te quería hacer una última consulta bastante breve, que hablaba sobre que cada vez y cada tiempo que pasa, las juventudes y las adolescencias están cada vez más solas. Pero hay Ivana, un factor... ahora no te escucho bien. Buenas, Perdón. ¿ahí me escuchás? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, recién mencionabas que hay un factor fundamental, que es que cada año que va pasando, a las juventudes y a las adolescencias se encuentran cada vez más solas, más desoladas, pero a la vez hay otro factor que es fundamental, que es que están más interconectados, están más alejados de encontrarse socialmente con un grupo de pares, con grupos de adolescencias, pero están cada vez más presentes dentro de las redes sociales. Y esto desde distintos psicólogos, psicoanalistas, sociólogos, lo ven como un factor fundamental en torno a la violencia de las adolescencias y de las juventudes. ¿Vos qué pensás como docente y cómo abordarías esta problemática? Bueno, frente al aula, digo, yo he sido tutora muchos años, casi desde que empecé a dar clases, los espacios tutoriales, y la realidad es que lo primero, siento que la escuela es el primer agente del Estado que llega, ¿no? Y es la cara del Estado, a veces la única, es escuchar mucho, o sea, plantear y escuchar mucho. Digo, la realidad es esa, y la realidad es que también tenemos que empezar a generar iniciativas dentro de las escuelas que permitan que los pibes y las pibas tengan espacios colectivos de laburo, desde la propia aula, ¿no? Desde poder generar trabajos grupales, que los pongan en conversación unos con otros. Hay un montón de programas, además, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, colectivos, que también hace que puedan tener un espacio por fuera de las redes sociales.
también es cierto que necesitamos conversar mucho sobre algo que también volvió y que no ahora no se está charlando mucho, pero sí apareció, que es la cuestión del bullying, que es la cuestión de las problemáticas alrededor de un montón de elementos que tienen que ver con el trato entre ellos y ellas, y una formación docente que esté pensando también en esos puntos, ¿no? Que no sea solo una cuestión de nuestras disciplinas, sino que abordemos también desde la formación docente espacios que fomenten la grupalidad y lo colectivo dentro del aula, dentro de la escuela, y también espacios con la familia para poder plantear esto y que los pibes y las pibas también puedan tener herramientas, no solo para hablarse entre ellos, sino también para poder hablar con sus familias, y que puedan ser escuchados por sus familias, por sus adultos. Me parece que hay algo que la escuela puede, pero claramente no puede todo ni puede sola. Pero por supuesto, bueno, sí ponernos a disposición de este trabajo, que no es que no se hace, pero que claramente hay que profundizarlo para poder evitar estas situaciones. Anto, te queremos agradecer mucho este rato de charla, estas reflexiones, un momento realmente complejo con todos los componentes que bien nos ayudaste a entender, forma parte de este momento en donde la escuela, los pibes y las pibas, las políticas punitivistas, bueno, se han juntado para armar esta ensalada sobre la base de mucho de manija, pero también de elementos ciertos que existían previamente en la sociedad y por supuesto en las escuelas en torno a las violencias. Bueno, gracias por este rato y como siempre seguimos en contacto. Muchas gracias por el espacio y espero que sirva para que la audiencia también pueda reflexionar sobre esto que nos está pasando, también para poder transformarlo, ¿no? Así que muchísimas gracias por el espacio, les mando un abrazo a todos. Lo mismo para vos, que termines bien la jornada. Hablábamos con Antonella Bianco, dirigente de UTCTERA, a propósito de lo que se viene repitiendo en las últimas semanas en las escuelas del país, pero también con foco obviamente muy marcado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Comienzo de espacio publicitario. Radio con Aguante. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. ¿Te imaginas un complejo cultural con pisos hechos de tapitas de gaseosas, con paredes de madera reciclada y un deck en la terraza hecho con desechos plásticos y cáscara de arroz? Vení a Border, el primer teatro sustentable de Argentina, en pleno corazón de Palermo. Godoy Cruz 1838. www.border.com.ar. Búscanos como @teatroborder. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Fin de espacio publicitario. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros.
Segunda hora de Informe de Pájaros. Desplegamos este vuelo cada semana aquí en Radio Con Aguante, en radioconaguante.com.ar, hasta las 10 de la noche, de 20 a 22, en este encuentro que comenzó allá por agosto del año pasado, un vuelo que tiene de alguna manera la tarea de planear por sobre las noticias, meternos a fondo cuando lo sentimos, lo pensamos, cuando hace falta y la situación lo amerita, lo requiere, pero también tener cierta perspectiva de lejanía con los temas, ¿no? Porque detrás de las noticias corremos todo el día y la verdad que a veces se forma más barullo de lo que necesitamos, ¿no? Un poquito de claridad te lo da la distancia. Al contrario de lo que cantaban los Piojos, desde lejos no se ve. Bueno, nuestra mirada un poquito más retirada, no quiero desmentir a los Piojos a esta altura, que han hecho su carrera en base a ese tipo de definiciones poético, artístico, filosófico, musicales, pero sin embargo nosotros preferimos alejarnos un poquito, tomar la pausa necesaria y ahí entender algo de lo que está pasando. Sol, contamos un poquito algo que se viene el viernes que viene en la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con Cuba, ¿no? En esta Así línea es. de la solidaridad con la isla, que pasaron un aviso de una obra de teatro y ella, que es solana, no solamente despliega la sala, sino que en este caso pone la mirada exactamente en dónde. Muy bien, nos vamos a encontrar este viernes 24 de abril a las 20 horas en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Alsina 1744 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque va a haber una obra de teatro que está previsto que sea para recaudar fondos en solidaridad con Cuba. ¿Y cuál es la obra? Bueno, es una persona que es muy conocida en la ciudad, Manuel Santos Inurrieta, que tiene una obra maravillosa que personalmente ya la he ido a ver y les puedo decir que es imperdible, que se llama El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado. Es obra de Manuel, interpretada por Manuel, así que desde ya todos y todas a participar. El bono contribución es de 20.000 pesos, una entrada súper accesible teniendo en cuenta los valores que hoy tiene las obras de teatro y una obra imperdible. Bueno, noticias de estas últimas horas, después del aviso, recordamos, el viernes la obra de Manu, El invierno del oso, en solidaridad con Cuba. En las últimas horas se conoce que el gobierno va a enviar un proyecto para eliminar las PASO, una de las noticias de la política que seguramente algún revuelo genere en el Congreso. Lógicamente son temas que se tienen que tratar en años no electorales, aunque el año electoral no es tan cercano en el tiempo, esto se va acelerando, lo veníamos viendo en los encuentros anteriores y ya hay quienes están pensando en las elecciones. Así es. La verdad que las PASO en su momento tuvieron muchas críticas porque no dejaba de ser la intromisión del Estado en lo que son los procesos de elecciones internas de los partidos, los cuales tenían que tener su reglamentación, pero también su autonomía. Las PASO eran formas de intervención estatal sobre esos procesos de elección interna. Sabemos que siempre hay algún objetivo non santo detrás de las intenciones del gobierno nacional. Seguramente tienen que ver con algunos números que ellos mismos hacen sobre el efecto que puede significar una elección previa, no definitoria, pero previa, para preparar a la oposición a una segunda instancia definitoria, como siempre han sido los procesos de las PASO, ¿no? Creo que ellos aspiran a el objetivo de efecto inmediato, que es la primera elección. Aún así, esperemos que la opinión pública que viene primando en este último tiempo creo que está en el 60% la imagen negativa del gobierno nacional, esto sigue avanzando y que, bueno, en las próximas elecciones no tengamos a la libertad avanza con paso o sin paso, no la tengamos ganando.
Déjame compartir lo que escribía esta tarde el presidente Javier Milei en su cuenta de X, el lugar donde más tiempo permanece, junto con el territorio de Estados Unidos, es la cuenta de X. Dice, mañana, una aclaración, la habitual batalla que tiene contra el idioma el presidente y que siempre la termina ganando Milei, ¿no? Claramente, si hay una víctima del ajuste, en este caso de escritura, es el idioma castellano, y Milei viene ganando por goleada, definitivamente. Es un espanto este señor que tenemos presidente. Todo con mayúscula de entrada, a los gritos, ¿no? Como es él. Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO, mayúscula. Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Eliminamos las PASO, es que ya lo eliminaron. No, vamos a eliminar o vamos a proponer eliminar las PASO. No eliminaron nada, capo. Nada eliminaron todavía. Cambiamos el financiamiento. Se termina la política viviendo de tu bolsillo. Claro, ahora van a vivir del bolsillo de los narcos, ¿no? Expert, claro. Fred Machado y compañía. Ya el nuestro ya no tiene mucho más que sacar. No, aparte no hay más de dónde sacar. Y sigue a los gritos el tipo, loco ahí, porque no sé si Karina estaba lejos y no lo podía cambiar el pañal o qué historia. Ficha limpia. Y acá esto es tremendo. Los corruptos, y vuelvo a gritar, afuera para siempre. Y Adorni, y Manuel, y Adorni, claro. Y Candela, y Namuto. Ficha limpia, los corruptos afuera para siempre, ¿no? Adentro de la cárcel, ¿cómo afuera? ¿Está proponiendo la impunidad para los corruptos? No se termina de entender muy bien esto. Hay alguna isla exótica. Sí. Se acabó la impunidad. A los gritos sigue el tipo. ¿Por qué está enojado? Sos presidente, viajás por el mundo, ganás un montón de guita, no gastas nada, robás y no te dicen nada. ¿Por qué estás enojado? Dormís con tu hermana, hablas con los perros muertos. ¿Por qué estás enojado, capo? ¿Qué te pasa? Se acabó la impunidad, se acabó la joda. Y por supuesto el clásico para el final, como la frutilla del postre, o el flan con crema, ¿no? O el dulce de leche del flan, cosa que él no come, porque además no come el tipo, no le gusta comer. Un ridículo. ¡Viva la libertad, carajo! Javier Milei, 5:35 p.m., 21 de abril del año 2006. Está Guillermo Guerra del otro lado, está Pablo Fernández. Sácame de esto, por favor. Meterle un pulgar arriba a este momento. Y vamos y venimos. Esto es Informe de Pájaros hasta las 10. Informe de Pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. a 21:11 en la noche. Hoy nuestro programa tiene una temática bastante vinculada a las cuestiones de las pibas y los pibes, lo que pasa en las escuelas. Luana, ¿cómo lo podemos puntear esto? ¿Cómo lo podemos sintetizar para seguir pensando esto que estamos atravesando? Y yo creo que algo para sintetizar es que las juventudes están al límite. El cuidado de la juventud está al límite. Y que vivir hoy en día para los niños, niñas, adolescentes, para nuestra juventud, la juventud de nuestro país, es algo que duele, ¿no? Sabiendo que hubo un crecimiento alarmante del suicidio adolescente, no solo acá en este país, sino a nivel mundial. Recién escuchábamos a Antonella Bianco, que también nos contaba que tanto la violencia como el bullying es algo que fue creciendo exponencialmente acá en nuestro país. Obvio que agravado a través de una crisis económica, una crisis social, una angustia social, y todo esto a través de un abandono estatal que se vive hoy en día, que lo vivimos todos los días y que afecta a toda nuestra sociedad. Claudia Cesaroni es abogada, es escritora, tiene libros de ensayo y tiene novelas también, con lo cual la palabra escritora me parece que es la que mejor la define, pese a su paso por la carrera de Derecho, por el ejercicio de la profesión, por la docencia también. Y está del otro lado, nos está escuchando Luana Haidt, Solana López y Pablo Mercau. Te saludamos de este lado. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, aquí bien. ¿Una sola palabra elegida es escritora mejor? ¿No? ¿Convenimos con eso? No. ¿No? Yo no me animo, no me identifico, o sea, me escribo, pero no. Y escribís lindo, Me no parece jodamos. mucho definirme como escritora. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Pero de verdad. Es un poco tiránico lo nuestro. Nosotros definimos cómo llamarte, así que bancátela. Bueno, está bien. Pero Bueno. vos me preguntaste a mí, si yo me identifico, yo te contesto. Bueno, ahí te salió costado de abogada, ¿viste? La que te Sí, pelea, ahí claro. te apela. Llegamos a la corte, Claudia, no hay ningún problema. Bueno, tenemos hoy un programa bastante, no sé si llegaste a escuchar algo de lo que decíamos en la previa, bastante No, atravesado la por verdad lo que que no. ocurre con las escuelas, con los pibes. Se mezcla mucho. Hablábamos hace un ratito con Antonella Bianco para tener la mirada desde los laburantes de la docencia, desde las escuelas también. Y queremos escucharte a vos, cómo lo estás viendo, qué estás analizando a partir de estas últimas noticias. Bueno, con bastante preocupación. Ayer justamente estuve en una reunión que me parece muy importante, convocada por UTE, por la Unión de Trabajadores de la Educación de aquí de la Capital Federal, donde había muchos estudiantes secundarios, muchas, sobre todo mujeres docentes, después algunas personas, digamos, como mi caso, o otras compañeras psicólogas que trabajan en instituciones, en organismos de derechos humanos. Bueno, y entre todos y todas tratamos de pensar un poco esto que está sucediendo. A mi juicio, lo que yo planteé es que me parecía que había que tratar de evitar la criminalización, también la psiquiatrización, porque lo que veo es un poco una alusión permanente a los problemas de salud mental que podrían tener algunos de estos chicos que hacen estas cosas. La preocupación por el acceso a las armas, porque, digamos, a veces se cruza el hecho de que algunos pibes no se sientan a gusto en la escuela, a mí no me gusta usar el término bullying, entonces pienso, bueno, en situaciones de discriminación o de maltrato de sus compañeros, pero si no tienen acceso a armas, no van a amenazar con un tiroteo. En todo caso, se podrán agarrar a piñas con algún compañero o llorarán y hay que atenderlo y hay que trabajar esas situaciones, pero hay un problema gravísimo que es el acceso a armas que tienen niños, niñas y adolescentes en sus casas, o porque sus padres integran fuerzas de seguridad. Todos recordamos en estos días el caso de el sur de nuestro país, que sucedió hace 15 años, en que un adolescente ingresó y mató y hirió a algunos compañeros en su escuela. Y en Carmen de Patagones, sí. Carmen de Patagones, exacto. O bien porque son cazadores o porque las armas son, digamos, de uso cotidiano en esas casas. Y después me preocupa mucho las imágenes. Acabo de ver una imagen de un allanamiento a un adolescente de una escuela privada, porque eso también es interesante, ¿no? No afecta solo a la escuela pública, afecta también a escuelas privadas, escuelas, digamos, quiero decir, no tiene que ver con un sector social o con un tipo de escuela, ¿no? Es un hecho que está sucediendo transversalmente. Y no solo, obviamente, en la capital federal, sino en muchas provincias. Y el allanamiento que se ve en las imágenes que publica La Nación es como si hubieran ido a buscar un narco, ¿no? Digamos, es una cosa desmedida. Entonces eso me preocupa mucho, porque eso va de la mano de la reciente baja edad de punibilidad. Es decir, esta respuesta que da el Estado, los medios, recordándole a los pibes que ya son punibles, que esto que están haciendo es un delito. Entonces me parece que todo eso no aborda el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué será que en un contexto que es absolutamente violento en la arena política, ¿no? Digamos, las discusiones políticas se dan en un margen de muchísima violencia? Yo acabo de ver un mensaje de una cuenta de X que se llama El Jefe, que no es la cuenta aparentemente oficial de Karina Milei, pero en algún sentido lo es, anunciando los envíos de leyes que va a hacer mañana el Poder Ejecutivo, diciendo los mandriles los vamos a exterminar a todos los mandriles. Claro. ¿Quiénes son los mandriles? O sea, el presidente llama mandriles a la oposición, a la izquierda, a un sector del peronismo, al kirchnerismo. Entonces, ¿qué significa? Que desde una cuenta asociada a la segunda persona o a la primera persona, no sé, más importante del gobierno, se diga, los vamos a exterminar. Claudia, buenas noches. Solana te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bueno, en esta línea también lo que dijo ayer Milei acerca de que hay que terminar con culturas con las que no coinciden, ¿no? Cómo desde el propio gobierno nacional se impulsa la violencia, el exterminio como forma de resolución de conflictos. Exacto, por eso, esos términos, exterminio, a mí me hace acordar a los decretos de aniquilamiento, ustedes recordarán, año 1975, antes del golpe, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, firmaron todos los ministros, ella estaba de licencia por cuestiones de salud, los famosos decretos, famosos digo porque en todos los juicios de lesa humanidad en que participamos, se mencionan estos decretos como el inicio, ¿no?, de la etapa previa al terrorismo de Estado. Y la palabra era aniquilamiento. Aniquilamiento es muy parecido a exterminio, ¿no? Y Milei viene a mí me impresiona mucho, o sea, Milei viene de actuar como un cómplice de un genocida internacional, me refiero a Netanyahu, digamos. Entonces, es muy difícil después ir a reclamar. Bueno, y ni hablar de esta ciudad en la que el jefe de gobierno construye su carrera política, o está construyendo su carrera política, marcando claramente actitudes muy violentas con personas que viven en la calle, personas que venden paltas, medias, caramelo, chipá, lo que sea en la calle. Sí, declaraciones xenófobas. La oposición política. Sí, exactamente, todo el tiempo. Entonces, a mí la hipocresía de enojarse con los pibes, que después en la escuela por ahí a uno le dicen, vos sos un negro de mierda, vos sos una gorda, vos sos un puto. Y eso, el discurso que permanentemente esos pibes escuchan, ven, además de los dirigentes políticos, en las redes, los discursos que circulan. Pero centralmente lo pueden ver eso prendiendo la tele. Miren, los pibes no ven mucha tele, pero eso circula por todos lados. Circula por X, por TikTok, por YouTube. Entonces, por eso ayer también se hablaba de exigir cierta responsabilidad a las empresas, Meta o no sé, a Elon Musk le van a reclamar algo, pero a mí me parece que eso es bastante inmanejable, porque hay un Deep Internet, no sé si el nombre es correcto o sigue siendo ese. Sí. Yo recuerdo que cuando era profe de secundaria, hace pocos años, fui 8 años profe de secundaria, hasta el 2023, los pibes venían a mostrarme, profe, mire esto. Y yo decía, yo eso no lo puedo ni mirar. Y lo que ellos me querían mostrar eran escenas o de tortura o de violencia sádica, o sea, cosas que, digamos, son muy difíciles hasta de mirar. Eso es consumo habitual de los pibes, no de todos los pibes, de algunos pibes. Y no todos esos pibes que consumen eso van a agarrar un fierro y van a ir a la escuela. Lo van a agarrar los que en su casa los tengan disponibles. ¿No? Sí, claro. Sí. No, hay un tema, Claudia, cuando mencionabas lo de las armas de entrada como uno de los ejes, la verdad que es central, porque acá los estados tienen mucho para hacer, para no solo decir, sino para hacer. Hay una cifra que entiendo que es bastante estructural y no se ha modificado, que calcula en unas 3 millones de armas fuera del circuito legal en la Argentina. Es una barbaridad. En algún momento hubo un plan nacional de desarme, en algún momento hubo alguna política medianamente activa en ese sentido, que por supuesto está no solo abandonada, sino al contrario, propiciada la lógica contraria, ¿no? El que quiera andar armado, que ande armado, decía Bullrich. Sí, y además se desreguló la posibilidad de adquirir armas. Mi conocimiento sobre las armas es nulo, pero digamos armas largas, sí, ¿no? Armas, digamos, fusiles semiautomáticos, etcétera, y se bajó la edad de acceso a esas armas, que era a los 21, de compra, de a los 21 años a los 18. Claro. Y no me extrañaría que dentro de poco lo bajen aún más a los 16. Pero además, ayer también se hablaba de eso, y sobre todo docentes. Hay una cultura, nosotros, el arrasamiento cultural que está haciendo este gobierno, que bien lo dice el presidente Milei, da una batalla cultural y la da a fondo, y eso hay que poder verlo, ¿no? Porque, digamos, incluso se apropia de terminología marxista, como el concepto de batalla cultural, que es un concepto de Antonio Gramsci, o sea, no lo inventó Milei, es un concepto de Gramsci, uno de los ideólogos del marxismo del siglo XX, asesinado
brutalmente por Mussolini, por la dictadura de Mussolini en Italia. Entonces, ese arrasamiento implica también una especie de construcción de un país al que nos queremos parecer, o sea, digo, nos queremos, ¿no? En sentido irónico lo digo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces los modelos, la Argentina, que miró siempre de alguna manera en su derecho, en su tradición cultural, probablemente mal, porque en lugar de mirar hacia Latinoamérica, miró mucho a Europa, que es donde muchos de nosotros venimos, ¿no? Pero después, durante los gobiernos, creo yo, de Néstor y Cristina, intentó construir la noción de patria grande y de trabajar mucho más con nuestros hermanos de los países latinoamericanos, etcétera, y una mirada solidaria, ¿no? Digamos, los proyectos de patria grande en términos de que lleguen todos los inmigrantes de los países hermanos que quieran llegar, que este era un país, nuestro propio preámbulo lo dice, ¿no? Un país abierto, etcétera. Bueno, todo eso se derrumbó. Entonces, los modelos son el país dirigido por un pedófilo asesino y el país dirigido por un genocida. Bueno, eso construye también una manera, bueno, de eso se derrama, ¿no? Claro. Esas lógicas se derraman también entre los propios pibes. Claudia. Y entre los adultos, ¿no? Pero estamos hablando de los pibes. ¿Cómo va, Claudia? Te habla Luana. Hola, qué gusto entrevistarte acá, realmente. Recién traías el tema del miedo a nivel global que hay, que se instala. Y acá en nuestro país, ¿no? Algo que también recién mencionabas, y voy a retomar un poco eso, es que no te sorprende si el día de mañana quieren seguir bajando la edad de punibilidad. Relacionado con estos temas. Sí, yo ¿no? me refería al acceso a las armas, que bajaron la edad para poder hacer las armas. Tampoco me extrañaría, ahora esto que vos decís, de que quieran bajar la edad de punibilidad. Sí. Sí, sin duda. Y es parte de esta política de gobierno que tiene Javier Milei y las demás personas que hoy lamentablemente nos están gobernando. Y referido a estos temas, ¿no? A estos casos de amenazas, a estos tiroteos, a estas juventudes que están en peligro. ¿Cómo podemos evitar que este miedo, ¿no? Este miedo social que se quiere instalar, se traduzca en más castigo y en más criminalización hacia las juventudes? Bueno, de eso justamente estuvimos ayer hablando en esa reunión que te decía. Hoy yo creo que, digamos, ¿por qué menciono esto? Porque me parece importante que un sindicato como UTE convoque. Estaba también ayer la presidenta de la Comisión de Educación de la legislatura. Hoy en la legislatura de la ciudad se hizo una reunión, yo ahí no estuve, pero se hizo una reunión de la Comisión de Educación abierta, convocando a protagonistas de esta temática de la ciudad, porque digamos, yo no tengo una respuesta, porque además también me parece que, si bien no hay que restarle importancia, y ayer escuchamos a varios de los adolescentes que eran de distintas fuerzas políticas y de distintos centros de estudiantes, de varios colegios de la ciudad, todos ellos insistieron en que no había que quitarle importancia a esto, ¿no? Digamos, que a ellos les preocupaba que se dijera, bueno, esto se parece a cuando antes llamaban por teléfono para decir que había una bomba, etcétera. Porque claro, ellos con mucha razón decían, bueno, pero acá hay un pibe muerto, ¿no? Hay un chico en Santa Fe que está muerto. O sea, esto pasó. Sí. Ahora, yo al mismo tiempo que escucho eso, porque entiendo que por ahí, y ellos también lo decían, a nosotros a veces nos dejan solos para tratar de contener a nuestros propios compañeros. Y a nosotros, ¿quién nos contiene? Son chicos, tienen 16, 17 años, son adolescentes, ¿no? Necesitan... Todo el tiempo es como que están reclamando, y con razón, un acompañamiento adulto. Necesitan la presencia de los adultos, ¿no? Al mismo tiempo, a mí también me parece importante no generalizar por la excepción. Quiero decir, esto es muy habitual, ¿no? De la misma manera que bajaron la edad de punibilidad tomando un caso, 2 casos, en particular el crimen de Jeremías Monzón, y 1 o 2 casos graves más, y a partir de ahí generalizaron y bajaron la edad para toda la franja de 14 y 15, acá mi preocupación es, o lo que yo trato de señalar es, justamente no usemos un caso, 2 casos, que son serios, por supuesto, y hay que atenderlos, y es gravísimo si pasa algo, digamos, más otro hecho así grave como el de Santa Fe. No los usemos para generalizar la persecución a los pibes, la criminalización de los pibes, ¿no? Uno mira, recién estaba mirando, antes de que ustedes me llamaran, el protocolo que envió el gobierno de la ciudad, y por ejemplo dice, revisen los adultos, ¿no? Revisen las mochilas de sus hijos. Bueno, eso, la verdad que si vos tenés que llegar, o
sea, si tu relación con tu hijo tenés que revisarle la mochila, es que ahí hay un montón de pasos previos que vos no pudiste hacer con tu hijo. Es una locura, ¿no? Porque aparte que lo voy a palpar, pues supongamos, si tuviera un hijo adolescente, que por suerte ya mucho no es adolescente, que lo palpo de armas también, claro. Porque por ahí no la lleva en la mochila, la lleva en el pantalón. Si no fuera dramático, Claudia, ¿no? Sería un sketch de Capusotto, ¿no? De padre progresista. No, pero viste un Capusotto diciendo, ay, tenés un arma acá, digamos, parece un chiste en algún punto. Claro. Por eso, o sea, eso no es una locura, ¿no? Es como decir, bueno, para que tu hijo no se drogue, requisale la... Bueno, no, tiene que haber otras maneras de abordar, de que tú... Siguiendo con este ejemplo que traías, Claudia, de que los adultos, los padres, los tutores, tienen que palpar a sus hijos, de esa misma manera se traduce, ¿no?, este protocolo a las escuelas, ¿no? Con requisando a los pibes que no lleven mochilas, revisando que tengan, que no tengan detectores de metales, que haya, que esté más militarizada la escuela, y eso es lo que se está buscando y utilizando, ¿no?, estos casos terribles que hay de violencia a las juventudes en las instituciones educativas. ¿Vos cómo prevenirías eso? ¿Cómo podríamos llevar a eso? Bueno, una cosa que yo, por ejemplo, planteé ayer, cuando empezamos a tirar ideas de cosas que se podrían hacer, una de las cosas que a mí me parece importante es revitalizar los consejos de convivencia en las escuelas. Yo en algún momento en el Mariano Acosta tuvimos una experiencia muy hermosa de construir un espacio de convivencia donde estaban todos los digamos, las partes de la comunidad educativa, que no es solamente ir a mirar si los pibes se portan mal, son los docentes, son los preceptores, como se llaman, son las familias, ¿no? Las familias éramos parte del consejo de convivencia, son los propios pibes y pibas eligiendo delegados. Y eso te ayuda, lamentablemente eso está casi todo terminado, o sea, está casi todo desarticulado, porque ayer un docente decía, para hacer esas cosas hace falta tiempo y plata también, porque probablemente necesitas docentes que dediquen tiempo específicamente, por ejemplo, para acompañar esos procesos, fuera de horas, que se queden 2 horas para participar, por ejemplo, en un consejo de convivencia. Y eso hay que pagarlo, porque el docente, si tiene que salir corriendo a cumplir otra tarea o a ir a dar clase a otro lado, no va a poder quedarse. O sea, la gente no puede hacer cosas por martirologio, tiene que cobrar por su trabajo dignamente. Entonces, siempre terminamos, o muchas veces terminamos en lo mismo, ¿no? Hace falta más recursos. Los chicos reclamaban y las pibas reclamaban el funcionamiento de los DOE, creo que se llaman, la sigla, ahora no me acuerdo exactamente qué es, pero son los equipos de acompañológico psicológico y de acompañamiento... Sí, los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas. Lo que antes eran, exacto, lo que antes se llamaba gabinete psicopedagógico, que ahora se llama DOE, que no me acuerdo la sigla que quiere decir, pero es lo mismo. Que tienen poco personal o que tienen justamente lo que más tutores. Eso a mí me conmovió mucho, porque finalmente las adolescentes siempre están pidiendo, como lo piden las hijas de uno, límites y como un frontón donde ir a, ¿no? corres, pero necesitas llegar a un punto que alguien te pare y te diga, para, vamos a hablar, para, esto no está bien, esto no le puedes decir a esta compañera, ¿no? Aunque signifique enojarse, ¿no? Y también ahí apareció, yo soy muy cuidadosa con esto, la idea de la sanción. Yo creo que muchas veces lo que aparece como sanción es perfectamente posible cambiarlo por la idea de reparación, ¿no? Digamos que un pibe y que una piba entienda que lo que hizo por ahí le generó un daño, un dolor, una angustia a su compañero o su compañera, que lo que pensó que era una broma en realidad provocó una situación de temor a todo su curso, que hay 1000 maneras de abordar esas conductas, ¿no? Pero yo insisto con esto, la imagen, por ejemplo, de nuestro presidente desorbitado, insultando, sucio, desgreñado, transformado en una... Es muy difícil después ir a reclamar a los pibes que se comporten de una manera respetuosa, que no insulten, que no agredan. Entonces, eso también hay que hacerse cargo, ¿no? Digamos, me parece que hay que reconocer esa enorme dificultad que hay para intentar construir convivencias respetuosas, ¿no? Cuando desde las más altas, en la tele lo mismo. Entonces,
eso, digo, me parece que ahí hay un punto de que hasta que eso no cambie es un poco irresoluble y va a decantar por la criminalización. Van a festejar meter a un pibe en cana, ¿no? Vamos a, no va a faltar mucho, vamos a tener la imagen de un pibe esposado que lo van a buscar y se lo llevan. Ayer vi una escena, no sé dónde fue, en qué provincia, una piba que iban a la casa y le hacía un policía, una policía reconocer su voz en un llamado telefónico, sin defensor, sin abogado, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, eso también me parece, tenemos que proteger a los pibes. Claro. Ahora los pibes que cometan algún delito, por favor, estoy diciendo una obviedad, ¿no? Sí, sí. O sea... Claudia, Revolución Francesa. Tal cual, tal cual. Te agradecemos muchísimo este rato de charla, como siempre, tan clara. Bueno, y además, déjame agregar algo en el final, porque vos demostrás en lo cotidiano, con tu participación en redes, además de tu laburo, abogada y todo lo que has hecho y haces, demostrás que se puede debatir, que se puede, sin nunca pasar la línea de la violencia, nunca. Y mirá que te han dicho cantidad de cosas, y sos picante. Bueno, algún pelotudo se me escapa a veces, pero bueno. Sí, pero bueno, está más o menos permitido. Al lado de lo que me dicen. Claro, pero es parte del debate. Rosa, ¿no? Es casi folclórico eso. Sí. Así que bueno, nada, que siempre la bueno, idea es elevar el nivel de la charla y por supuesto nos apoyamos mucho en tus palabras, en tu mirada y de nuevo el agradecimiento por este rato. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Hasta luego. Lo mismo para vos. Claudia Cesaro. Chao. Los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿Es cierto, alemán? Polacos. Y vosotros, compañeros chilenos. Y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. El 18 de abril de este año había cumplido 86 años. Ahí acabamos de ver el personaje que hizo en La Patagonia Rebelde, el libro de Osvaldo Bayer, llevado al cine en 1974 y con un elenco del carajo. Héctor Alterio, Pepe Soriano, que aparece al lado de Luis Brandoni. De él estamos hablando, haciendo del gallego Soto, uno de los líderes de la Patagonia trágica, en ese retrato de la historia argentina que es también la pintura del cine nacional. Y si hablamos de cine nacional, la figura de Beto, como se le dice por estas horas, de Luis Brandoni, es ineludible. Había debutado en el teatro en 1962, recién egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. En televisión en 1963, la lista de lo que hizo hasta este último año con Parque Les Ama, dirigido por Campanella junto con Eduardo Blanco, la versión para Netflix, en este caso la obra teatral, que es una delicia, habla de una figura inmensa de la escena nacional. La Odisea de los Giles, 100 veces no debo, Esperando la carroza, que tanto se habló por estas horas, Made in Lanús, bueno, cantidad de películas y series y teatro que hablan de un tipo enorme en todos los sentidos, con su costado político. Obviamente, no podemos hablar de Brandoni sin poner sobre la mesa su militancia, primero en la Asociación Argentina de Actores, la que fue su secretario general entre el 1974 y 1983. Y lo que acabamos de ver, la interpretación suya con ese monólogo que tiene una vigencia, ese discurso, Solana, que tiene una vigencia... Total. Pero tremenda. Uno se preguntaba, ¿estaban dadas las condiciones de correlación de fuerza y de trabajadores formales y sindicalizados para una huelga general en 1921?
No. No, pero la construyeron. Pero la construyeron. Entonces digo, a veces las condiciones se construyen también. Atención los compañeros y la compañera de la CGT, sobre todo los compañeros, ¿no? Que no tienen una mujer en la conducción hace más de 20 años. Susana Rueda fue la última. Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Octavio Argüello. Miren este fragmentito. Por ahí no les gusta mucho Brandoni era radical y ustedes son peronistas, pero miren este fragmentito de Brandoni en la Patagonia Rebelde para ver qué hace falta para una huelga general. Nada más que eso como enseñanza. La película la encuentran en YouTube. No vamos a decir que es una maravilla porque nos quedamos cortos. El libro de Osvaldo, ni hablar. Y la figura de Brandoni, que fue despedido en la legislatura porteña y por supuesto dejó una marca tremenda, porque la verdad que hablar de Brandoni en el cine, en la tele, de los teatro, últimos actores de esa generación, así como existe el cine de oro, existen estos actores y actrices de oro de una generación que la verdad que, bueno, fueron parte de la generación que ganaron Oscar y trascendieron a nivel mundial. Y me estoy quedando corto, hice una enumeración muy sintética de las películas, pero cantidad de películas que uno ha visto que lo tienen ahí a Brandoni puesto, La Casa de las Comadrejas, una que hace con Imanol Arias y sí, con José Sacristán, perdón, y Cecilia Dopazo, que sí, parte una obra originalmente una obra de teatral que se llama Convivencia. La obra teatral la había dirigido el gordo Oscar Viale, era de su autoría, y la película la hace en su versión de cine Luis Brandoni con José Sacristán. Bueno, cantidad de películas. La Odisea de los Giles, que es otra película para entender la Argentina de 2001 también, de los 90 y de 2001, con Darín de protagónico, pero Brandoni con un papel Hay que decir que también fue exiliado. Fue exiliado, amenazado por la AAA, sí, siendo el secretario de actores. La AAA lo amenaza de muerte fundamentalmente por esa interpretación. Por eso está bien el recordatorio, lo elegimos, este fragmento, de los muchos que pudimos haber puesto, desde el famoso Tres Empanadas y demás, que no es una escena cómica, es de las escenas más tremendamente terribles, sí, trágicas y dolorosas de la historia argentina. Eso que es un chiste, bueno, Macedonio Fernández era el que había inventado la categoría de casi chiste. Bueno, el chiste es ni más ni menos, o el humor en su conjunto, la posibilidad de sublimar los dolores, ¿no? O una de las maneras de poner en palabras el dolor. Pero el dolor del hambre, bueno, y le preguntaron hace poco, lo cito, de nuevo hay cantidad de videos en redes dando vueltas, José del Río le hace una entrevista en La Nación Más y le pregunta por esa escena, cómo se le había ocurrido. Él dijo, no, estaba en el guión. Simplemente porque tenía un carácter del demonio el tipo y era medio cabrón y demás, y ahí se fue Luis Brandoni a los 86 años y sí, lo recordábamos con esa escena de la Patagonia Rebelde. Patagonia que tiene como una de sus marcas Luana Height, algo que nosotros venimos hablando hace tiempo, que no solo es la Patagonia, pero también y fundamentalmente los glaciares. Los glaciares, ¿En qué quedó eso? ¿Qué tema lo de los glaciares? Hagamos un F5, hace un F5 y actualiza info de los glaciares. Tenemos algo de info de los glaciares y es algo que se venía repercutiendo bastante en las redes sociales, agenda de semana, de todo el mes en nuestro país. El pasado 8 de abril, 137 diputados votaron a favor de la modificación de la ley de glaciares y 3 se abstuvieron, ¿no? 137 diputados y 3, obvio, optaron por este incómodo silencio que obvio, es impune. Y es cómplice de todo este vaciamiento que en su defensa podrían decir ellos mismos, igual estaba resuelta la votación. Sí, sin duda. Y estas 137 personas votaron vaciar una ley que protegía una infinidad de ecosistemas de nuestro país, protegía la soberanía. Como el agua, la principal fuente de nuestro país, fuente de vida de la Argentina. Este vaciamiento de la ley de glaciares deja en evidencia el carácter débil de esta democracia. Creo que eso me parece necesario volver a traerlo en debate. ¿Qué pasa con la democracia en nuestro país? ¿Qué pasa con las personas que nos tienen que defender? ¿Qué pasa con la soberanía en nuestro país? Y cómo van fallando, ¿no? Estas formas democráticas en las que nosotros estamos viviendo acá en nuestro país y a nivel mundial. Sobre todo de las instituciones que nos representan hoy en día. Parlamento, concretamente. Exactamente. Y la construcción de las leyes en la democracia, porque uno, cívica primer año, dice democracia, dice poder legislativo, parlamento, diputados, senadores, leyes.
con esto de la ley de glaciares que estás contando y el retroceso, se evidencia también el ataque a ese esquema desde las corporaciones, concretamente, y la apropiación de esos mecanismos directamente por parte de las corporaciones. Sí, sin duda. Hubo un ataque directo también por parte de estas corporaciones. Hay algo que me parece necesario saber, que fue la audiencia pública que dejó a miles de personas fuera. Entre ellas las personas que estaban anotadas, oradores, ¿no? Profesionales del CONICET, entre ellos. Y hablando del CONICET, también hubo estudios de este impacto ambiental que fueron ignorados, que se desconocieron completamente. Y por parte también del propio presidente, ¿no? Desconociendo todos los informes del CONICET y este impacto ambiental que generaría la reforma de la ley de glaciares. Algo para tener en cuenta también es que hubo grandes movilizaciones de distintas provincias, familias enteras, vecinos en otras provincias, vecinos de una población que se movilizaba en las calles, ¿no? Que se moviliza con sus hijos, que se moviliza con el cochecito, escuelas, ¿no? Sabiendo que es material formativo de las escuelas, de primaria, de secundaria, saliendo a las calles a defender la soberanía, a defender los glaciares, a defender el agua de nuestro país. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Y hubo grandes represiones. Como hubo grandes movilizaciones, también hubo grandes represiones, y eso no es un dato menor. Esta ley, ¿no? Salió con diputados y con senadores, ¿no? Con un precio, lamentablemente con un precio y con represión en las calles, con palos y gases para nuestro pueblo organizado en defensa del agua. Y esto concluye con un nuevo capítulo de día de vida. Para, ¿no? El precio, sí. ¿Te referís al viaje posterior que hubo, por ejemplo, a un conjunto de diputados de distintos bloques financiados por la minera Glencore a Estados Unidos? Por supuesto. Habráse visto semejante imprudencia, ¿no? Totalmente. Impudicia de hacerlo tan a la luz del día, ¿no? En definitiva, rápidamente. No es que pasaron años, ¿viste? Y dijeron, che, ¿te acuerdan cuando se votó? Bueno, parece que hubo plata por medio. No, acá fue en tiempo real. Todo diciendo junto. Y haciendo. A mí me gusta hablar mucho con memes. Yo sé que a vos no te gustan tanto los memes, Pablo, pero es el meme de los Simpsons saliendo con los maletines no lo vi. de dólares. Sí, es eso. Y eso es lo que vimos. Y también cómo se maneja la impunidad. Porque se maneja esa impunidad, ¿no? Vos lo decías, con gran impunidad a la luz del día, sí, y eso es lo que estamos viviendo. Y cómo nosotros nos acostumbramos a esta impunidad. Hoy en día, en este nuevo capítulo de derrotas que hay en nuestro país, esto fue una derrota. Y fíjate, la consecuencia política de esto también tiene que ver con lo que había dicho el embajador de Estados Unidos, el virrey de Estados Unidos aquí en la Argentina, Peter Lamelas, cuando en su audiencia ante el Senado de Estados Unidos, defendiendo su candidatura para ser designado embajador, dijo en un discurso, está en YouTube, lo encuentran, que él iba a recorrer las provincias argentinas por la cuestión del federalismo, ¿no? Y está claro que acá aparece otra vez, con esto que nos está trayendo Luana en el informe de glaciares, aprobado, reiteramos el dato, el 8 de abril pasado, aparece esta idea de, bueno, las provincias son los dueños de los recursos, ¿no? ¿Y qué hace Peter Lamelas ahora? Va a Salta, una de las provincias que tiene glaciares, que tiene además una imbricación directa entre estos intereses corporativos y sus diputados, Flavia Rollón, ex secretaria de Minería del gobierno de Alberto, y que ahora parece vinculada a una minera y a este tipo de mecanismos. Bueno, hoy legisladora nacional. Digo, acá parece también muy sencillo encontrar este entramado, ¿no?, de intereses. Sí, sin duda. Y hablando, ¿no?, de lo que fue esta gran derrota, ¿no?, para el campo popular, para las organizaciones, para nuestro pueblo en sí, porque es la defensa de nuestros recursos naturales, es la defensa de nuestra soberanía. Y frente a eso, ¿qué hacemos ahora, no? También es una de las preguntas que nos toca hacer ahora como pueblo frente a esta gran derrota.
Y es que hay que tener en cuenta, ¿no?, que más de 100.000 personas fueron inscriptas en esta audiencia pública y que muestra que gran parte de la sociedad defiende los glaciares, defiende el agua para vivir en nuestro país. Y creo que es momento para llevar adelante nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de organización colectiva a nivel nacional, que se vio en las calles, que se vio en estos últimos días y que el gobierno aliado, ¿no?, con distintos factores hacen que lamentablemente esta ley nos pase por arriba. Y entre eso está la demanda colectiva. Es una de las demandas históricas más grandes que hay porque actualmente hay alrededor de 800.000 personas que se unieron a esta demanda colectiva. Fue inmediato, a las horas. Se puso en marcha por una serie de ONGs, abogados ambientalistas, Greenpeace y algunas quizás más. eso interviene también en estas provincias para evitar estos acuerdos que van a ser individuales con este pseudo federalismo, estos acuerdos individuales, quizás estas presiones en cada uno de los lugares se logre. Creo que una de las provincias que más represión hubo y también más movilización ha sido Mendoza. En Mendoza, sí. Yo creo que voy a traer otro ejemplo más, que fue la lucha por la despenalización del aborto, que por primera vez, bueno, una de las que no salió, realmente no salió, después de una gran lucha y al próximo año, a los 2 años, se volvió a debatir, se volvió a construir, ¿no?, este consenso colectivo en las calles. Yo creo que consenso colectivo hoy tenemos y generando nuevas herramientas, ¿no?, de construcción política, de construcción de poder popular, es lo que puede hacer que torzamos de alguna manera esta perspectiva del gobierno de arrasar con todo lo que hay en nuestro país. Luana Haidt y el informe sobre la ley de glaciares, el retroceso en materia ambiental, en materia de recursos naturales, el retroceso en el desarrollo nacional y en la soberanía, contado en estos minutos aquí en Informe de Pájaros. Volamos lejos para entender lo que pasa cerca. Informe de Pájaros. El 19 de abril de 1991, en un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, se produjo lo que en ese entonces se llamaban racia policial. ¿Vos te acordás, Solana? Sí, Luana, claro. no, porque los edictos policiales y las racias estaban ya derogadas cuando vos te incorporaste a la vida en general y a la movida nocturna en particular, si querés, aunque estas cosas pasaban a cualquier hora del día, en definitiva. Sí, era algo de lo que me contaban hace muchos años, hablando con unos compañeros de teatro, hablaban de las racias y se acordaban, contaban distintas experiencias post jornada. Yo digo, ¿qué es racia? Y me miraron con una cara tratando de explicarme lo que era y la verdad que no lo había escuchado Te nunca. agarraba la cana de los pelos en cualquier lugar, en momento y circunstancia. Arrasaban. Y te subían un micro y arrasaban. Fue lo que le pasó a Walter Bulacio. Tenía 17 años y una patota de la comisaría 35 se lo llevó detenido y murió producto de las torturas una semana después, el 26 de abril de 1991. Se cumplen en estos días 35 años de ese crimen que cambió la escena
en un montón de aspectos, El comisario se llamaba Miguel Ángel Espósito. Espósito, exactamente. El comisario de la seccional 35, que es la que tiene jurisdicción, tenía en ese momento la federal jurisdicción en la zona, hoy es la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cambió, Sí. por ejemplo? Apenas un dato casi de color. Los Redondos durante años no tocaron en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Tocarían recién una década después en Huracán, pero ahí empieza toda una gira y después toda la polémica en torno a qué pasó, porque esto ocurrió en la entrada y la expresión de ellos sobre si habían hablado o no en el futuro. Hay alguna canción de Los Redondos que lo menciona, que lo toca tangencialmente, y después una broma macabra al destino. El último recital con el Indio presente, ya no con Los Redondos, sino con los fundamentalistas del aire acondicionado, en Olavarría, en marzo de 2017, el 11 de marzo de 2017, se produjo la muerte de 2 personas, producto de los empujones y también de cierto nivel de desorganización. Sí, de condiciones no óptimas para ese nivel de multitud que había viajado a lo que finalmente terminaría siendo la última presentación del Indio en vivo. Mi hijo más grande fue ahí a Olavarría. A Olavarría, y mi corazón estuvo así hasta que me respondió. Uno de los 2 muertos se apellidaba Bulacio. Así es. No, es tremenda, la historia es tremenda. Así que bueno, recordando también a 35 años del asesinato de Walter Bulacio. Que hay que decir que marcó a nuestra generación. Sí, claro. El hecho se dio con una policía que venía de la última dictadura militar, es decir, una policía que todavía no había pasado ni por los juicios de lesa humanidad, todavía ni siquiera habíamos llegado a los scratches que hacíamos los hijos, o sea, muchos años pasaron después hasta que comenzamos con los scratches y que se conocieran quienes habían sido la lista, la nómina mínima de quienes habían participado durante la dictadura. Entonces, muchas de 7 años de democracia nada más. Nada más. Toda esa gente había tenido actuación en la dictadura. Todos habían tenido actuación en la dictadura y muchos que habían sido de las patotas de la dictadura ahora ocupaban cargos como ser comisarios, cargos de responsabilidad, y tenían un modus operandi propio de la dictadura militar con toda su impunidad. Está bueno hablarlo, la verdad que es algo que se sigue mencionando también en la juventud, el caso de Walter Bulacio, yo lo he analizado también en la facultad, sobre la represión estatal que hay, ¿no? Han pasado 35 años y hoy sigue habiendo una gran represión como política de Estado de este gobierno. Que ataca directamente a las juventudes y que hay una política de gobierno que se dedica a eso también. Ejemplo de lo que hemos hablado, ¿no? Con Claudia, con Antonella Bianco. Y es esto, ¿no? Pensar qué es lo que pasa hoy en día, y a 35 años hoy seguimos teniendo una fuerza represiva que actúa para reprimir a las juventudes, a los sectores sociales organizados, y sigue matando a pibes y a pibas de nuestros barrios populares. Y nota al pie para este capítulo de recuerdo de Walter Bulacio y recordar de alguna manera ampliada la década de los 90, una década que todavía hay que no solamente estudiar, sino que transformar, porque tiene su pata presente hoy. Por ejemplo, con los Menem en el gobierno, ¿no? Ni hablar de cuán presente y las políticas económicas y demás, pero una década marcada por los nombres propios de las muertes a manos del Estado. Walter Bulacio, Mario Bonino, José Luis Cabezas, Andrés Núñez, un obrero que estuvo desaparecido y luego fue encontrado su cuerpo, Miguel Bru, el estudiante de periodismo en la Universidad de La Plata, Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Aníbal Verón, Santillán Costecchi, son parte de la década del 90, pese a que ya no estaba Menem y la lista sigue de 2001. Quiero decir con todo esto, anotemos los nombres porque son historias, anotemos los nombres porque son la expresión de los planes de ajuste permanentes, y anotemos los nombres porque son la expresión de la otra cara de la moneda del ajuste, que es la represión. No hay ajuste sin represión. Y para más información, para entender esto, dejamos acá como cierre de este pequeño bloque, métanse en la web de la Correpi, en la red de la Correpi, por ejemplo, que han hecho con esto un laburo tremendo de seguimiento de
los casos de violencia policial, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que dirige hace muchos años la negra María del Carmen Verdú, y que tiene en esto también una tarea fundamental junto con el resto de los organismos, pero específicamente en lo que tiene que ver con la represión policial, de los cuales el de Bulacio fue claramente uno de los exponentes más dramáticos. Bueno, nos vamos acercando al final Estamos de la semana. Sí. De nuestra semana, de nuestro programa. Y la semana tiene momentos, que en este caso viene por partida doble. Guille, cuando ustedes dispongan, Pablo, tenemos ahí 2 momentos del presidente Javier Milei. No hay mucho misterio. Hablar de momento, hablar de vergüenza y hablar de la semana, todo junto en un programa de radio stream, implica hablar de Milei, definitivamente. Si es esto institucional, bueno, la vergüenza tiene nombre y apellido y tiene cargo todavía. Javier Milei, presidente de la República Argentina en Israel. Míralo. Está la tentación frente a esto de sacarse, gritar, ¿no? Al estilo, qué sé yo, algún facho de red tipo Cuño y demás. Yo las dejo a ustedes que hagan el cierre. Parece como... Pero espera, no, déjame dar un dato y te doy el pie y todo tuyo. Y tuyo también, que lo trajiste, así que hacete cargo de esto. Toda tuya, Luana Haidt. Yo les quiero decir algo nada más. Libre es esta canción que hizo popular Nino Bravo, un cantante español que murió en 1972 a los 27 años. Yo solamente, sin hacer ningún llamado a la violencia ni nada, porque somos gente pacifista, solamente digo esto: qué injusta que es la vida, que unos mueran a los 27 años después de haber hecho canciones como estas, y después Javier Milei. Sí, no, decía que parece como esas fiestas de karaoke de personas mayores como nosotros, de nuestra edad. Sí. Claro. Nosotros, ella no. Nosotros, nosotros, sí. No lo hagan. Tío, tía, ya claro, está. ¿viste? Siéntese, tío. Sí, los tíos viejos que, no sé, vienen un par de cerveza, copeteado, y entonces hacemos karaoke y bueno. Y cantan una que los pibes ni conocen. Sí, claro. Esas canciones de viejo. A Sergio Denis, te quiero tanto, todo borracho, cantando a las 4 de la mañana. Eso es. Bueno, vos la canción sí la conocías, claramente. Por supuesto. Yo creo que la canción está buenísima. Nos igual costó un poquito, lo hemos pensado un poquito el tema del momento de vergüenza. Hubo muchos momentos de vergüenza. Había muchos candidatos, hay que decirlo. Muchos candidatos del momento de vergüenza y muchos de Milei. Y creo que le gana a todos. Creo que, obvio que sabemos que hay una banalización de la política, una mezcla de la política con el espectáculo, que se da constantemente en esta figura de Javier Milei. Y voy a cerrar solamente diciendo que al final sí quería ser Lali y este es el claro ejemplo. Y hay que decir que, por eso decía que la canción Libre tiene una historia, porque en realidad Milei se sumó a una versión que es una mentira, que supuestamente se trata de el homenaje a un joven asesinado en el muro de Berlín. No, en realidad se trata sobre una canción contra el franquismo en España. Eso es la canción Libre. Exactamente. Bueno, yo decía, y no se trata de números, solamente que Nino Bravo murió a los 27 años. Milei ya vivió el doble que Nino Bravo. Vos sacá las conclusiones. ¿Qué dejó uno a la humanidad en 27 años y qué está dejando el otro habiendo vivido el doble? Exactamente, porque Milei tiene 54 años.
aunque no parezca y todo lo que... Te diré que en lo que lleva de gobierno 3 años, bastante destrucción está dejando. Claro, por eso digo, con el pobre de Nico Bravo, yo no soy fanático, pero me gustan sus canciones, y probablemente haya cosas de la vida que no conozcamos o que no nos gusten, pero de Milei, con 54 años, todo lo que conocemos, estamos seguros que no nos gusta. Así es. Casi que te diría que más o menos entona bien, pero ni siquiera quiero darle esa derecha, porque para derecha ya lo tiene todo a él. ¿Canta bien, Milei? ¿Usted que sabe? No, por favor. Yo casi me saqué en un momento porque digo, no puede ser. Ya lo vi una vez. En la tele había cantado una vez a Leonardo Fabio, una canción de Leonardo Fabio. Es un sacrílego el tipo, finalmente. Sí. O sea, es un irrespetuoso hasta con la cuestión de la cultura. Bueno, nos vamos a ir. Son las 22:02. Si no, nos van a echar acá. Aparte, acá te apagan la luz, se te dejan encerrado y por ahí hasta mañana no podés salir. Y nos vamos a volver a encontrar el martes que viene a las 20. El martes que viene a las 20. Si están de acuerdo. Por supuesto. ¿Se les parece? Sí. Perfecto. 3-0, mayoría absoluta. Esto no es democrático. Esto es apenas el final. Perdón. Al final me quedé sin voz. El final de Informe de Pájaros, el aterrizaje para que la semana que viene volvamos a desplegar vuelo. Guille Guerra, gracias. Pablo Fernández, lo mismo para vos. Buena semana para ustedes. Mi nombre es Pablo Marcá, Luana Haidt y Solana López hicimos el programa. Adiós. Adiós. Hasta luego. Radio con Aguante. Piezas de realidad.